Hay mentiras que construyen imperios y verdades que los derrumban. Esta es la historia de dos hermanos que lo compartieron todo en la infancia, pero que un papel firmado y una ambición desmedida los separó para siempre. O al menos eso creían. Cuando la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde para algunos, pero nunca es tarde para el perdón. Si alguna vez confiaste en alguien que te traicionó, esta historia te mostrará que incluso en la traición más dolorosa puede nacer algo hermoso. Mi nombre es Roberto, tengo 52 años, nací en Monterrey, México, y durante 20 años odié a mi hermano con cada fibra de mi ser. Crecimos juntos, Javier y yo. Él era 2 años mayor, pero eso nunca fue un problema. Éramos inseparables. Compartíamos el cuarto, la ropa, los sueños. Nuestro padre tenía un taller mecánico pequeño pero próspero, y siempre nos dijo que algún día sería de los dos, que lo heredaríamos por igual, porque ambos éramos sus hijos. Ambos teníamos el mismo valor. Yo le creí. Creí en la palabra de mi padre. Creí en la lealtad de mi hermano. Creí en que la familia era sagrada. ¡Qué ingenuo fui! Mi padre enfermó de diabetes cuando yo tenía 28 años. Los últimos meses fueron terribles. Javier se encargó de todo. Los doctores, los medicamentos, los papeles del taller. Yo trabajaba turnos dobles para pagar las cuentas del hospital, así que confiaba en que mi hermano tenía todo bajo control. Cuando papá murió, Javier organizó el funeral, habló con el notario, arregló todo. Yo estaba destrozado por el dolor, apenas podía pensar. Una semana después del entierro, mi hermano me citó en su casa para hablar de la herencia. Me senté frente a él, esperando escuchar cómo íbamos a dividir el taller, cómo íbamos a seguir adelante juntos, como siempre. Pero lo que salió de su boca me congeló la sangre. Roberto, papá dejó el taller a mi nombre. Todo está a mi nombre. Lo siento, hermano, pero así lo quiso él. Me mostró los papeles. Ahí estaba, negro sobre blanco. El testamento firmado por mi padre 3 meses antes de morir, dejándole absolutamente todo a Javier. A mí no me dejó nada, ni el taller, ni la casa, ni siquiera un recuerdo. No lo podía creer. Le grité, le exigí explicaciones. Él solo bajó la mirada y me dijo, «Papá pensaba que yo era más responsable, que tú eras muy joven todavía». Dijo que era mejor así. Esas palabras me quemaron por dentro. ¿Mi propio padre no confiaba en mí? ¿Todo lo que trabajé, todo lo que sacrifiqué, no valió nada? Salí de esa casa jurando que nunca más le dirigiría la palabra a mi hermano. Y cumplí. Durante 20 años, Javier intentó acercarse. Me buscaba en Navidad, en mi cumpleaños, en cada fecha importante. Yo lo ignoraba. Cambiaba de acera cuando lo veía en la calle. Le colgaba el teléfono cuando llamaba. Para mí, mi hermano había muerto el día que me robó mi herencia. El taller creció bajo su dirección. Se hizo famoso en la ciudad. Abrió sucursales. Mientras tanto, yo trabajaba en un taller ajeno, ganando apenas lo suficiente para mantener a mi familia. Cada vez que pasaba frente al negocio que debió ser mío, sentía que un cuchillo me atravesaba el pecho. Mi esposa, Laura, me pedía que lo perdonara, que la vida era muy corta para guardar tanto rencor. Pero yo no podía. La traición de Javier había envenenado todo en mí. Hasta que un día, 20 años después, recibí una llamada de un número desconocido. Era un abogado. «Señor Roberto, necesito hablar con usted urgentemente sobre su hermano Javier. Está en el hospital. Tiene cáncer terminal y pidió verlo». Colgué inmediatamente. ¿Por qué habría de ir a ver a quien me destruyó la vida? Que se muriera solo, como me hizo sentir a mí todos estos años. Pero Laura insistió. Me rogó que fuera, que al menos escuchara lo que tenía que decir. Después de días de discusiones, finalmente acepté. No por él, sino por mi esposa, por cerrar esa página de una vez por todas. Cuando entré a ese cuarto de hospital, casi no reconocí al hombre en la cama. Javier estaba demacrado, conectado a máquinas, con una palidez de muerte. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Roberto, viniste». Me quedé de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, con toda la frialdad que pude reunir. Él intentó sentarse,
pero el dolor lo detuvo. «Necesito que sepas la verdad antes de morir», dijo con voz temblorosa. «Papá nunca quiso dejarte sin nada. Ese testamento yo lo falsifiqué». El mundo se detuvo. «¿Qué dijiste?» «Falsifiqué su firma. Papá había hecho un testamento dejándonos todo en partes iguales, pero yo estaba desesperado. Tenía deudas de juego, Roberto. Había apostado todo nuestro dinero y debía a gente peligrosa. Necesitaba ese taller o me mataban. Así que cuando papá cayó en coma, antes de morir, cambié los papeles. Soborné al notario. Te robé tu herencia». No podía respirar. 20 años. 20 años odiándolo por una traición, pero también culpando a mi padre, creyendo que él no me había amado lo suficiente. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad?», le grité con lágrimas corriendo por mi cara. «¿Por qué dejaste que lo odiara? ¿Por qué dejaste que odiara a papá?», Javier sollozaba. «Porque soy un cobarde. Porque cada vez que intentaba decirte, veía el odio en tus ojos y no podía. Y con el tiempo, el negocio creció tanto que ya no había forma de arreglarlo sin destruir todo. Así que cargué con la culpa cada día de mi vida. No pasó un solo día en que no pensara en lo que te hice». Sacó un sobre de debajo de su almohada. «Aquí están los papeles. El taller es tuyo. Siempre fue tuyo. Ya firmé todo. Está a tu nombre. Y también está mi testamento dejándote todo lo demás. Las cuentas, las propiedades, todo. Es lo mínimo que puedo hacer». Tomé el sobre con manos temblorosas. Todo lo que había deseado durante 20 años estaba ahí. La justicia que tanto anhelé. Pero al mirarlo ahí, muriendo solo y consumido por la culpa, no sentí victoria. Solo sentí un vacío inmenso. «No quiero tus papeles, Javier», le dije. «No quiero nada de esto». Él me miró confundido. «Pero es tuyo por derecho. Lo que quiero es a mi hermano de vuelta». Me senté en la silla junto a su cama y por primera vez en 20 años tomé su mano. Él lloró como un niño, pidiéndome perdón una y otra vez. Yo también lloré, por los años perdidos, por el odio que cargué, por el hermano que dejé morir en vida mucho antes de que la enfermedad llegara. Pasé los siguientes 2 meses a su lado cada día. Hablamos de nuestra infancia, de papá, de todo lo que perdimos por el orgullo y el miedo. Le conté de mis hijos, de mi vida. Él me habló de su soledad, de cómo el dinero nunca le dio felicidad, de cómo el peso de la culpa era una cárcel peor que cualquier pobreza. Una tarde, mientras veíamos el atardecer por la ventana del hospital, me dijo: «¿Sabes qué es lo más extraño, Roberto? Durante 20 años tuve todo el dinero que soñé, pero recién ahora, contigo aquí, siento que tengo algo de valor». Javier murió 3 semanas después, pero no murió solo. Murió con su hermano sosteniéndole la mano, diciéndole que lo perdonaba, que lo amaba, que siempre había sido mi hermano sin importar nada. Después de su muerte, acepté el taller. No por el dinero, sino por honor a su memoria. Lo renombré Taller Hermanos Morales y puse una foto de nosotros 2 de niños en la entrada. Cada día que abro esa puerta, recuerdo que el perdón no borra el pasado, pero sí nos libera de seguir viviendo en él. Con parte del dinero, creé una fundación para ayudar a personas con problemas de adicción al juego, porque entendí que mi hermano también fue víctima de sus propios demonios. Y cada noche, antes de dormir, le hablo. Le cuento cómo va el negocio, cómo están mis hijos, cómo está la vida. Y siento que, de alguna forma, él me escucha y finalmente está en paz.